Hola niños, ¿cómo están? Buenas tardes. No me saluda nadie, pero ¿cómo es posible? Hola, profe. ¿Cómo les va? Bien, gracias y a usted. Bien, muy bien, gracias. Ay, Mateo, ya, vos Mateo, pero salúdame para conocer tu voz, Mateo, ya para irlo identificando porque a mí se me olvida. Mateo, ¿de qué curso eres tú? Yo no sé de qué cursos son. No me lo he aprendido así, no lo veo Somos mucho, de así que primero medio B, profe. ya, gracias Valentina. Es que acuérdense que están los dos cursos, primero A y primero B. Entonces, ese es mi problema. Ya, comienzo con los avisos comerciales. El día martes, ya, gracias Mateo. El día martes 12 se abren las pruebas para los rezagados de la última evaluación que hicimos. ¿Ya? ¿Listo? Esta que fue ahora hace poquito, se abre el día martes. Así que espero que la rindan y cada vez haya menos atrasados. Ahora ustedes en general, los primeros, sobre todo primero B, primero C, tiene como bastante buena asistencia. Ya, y aquí voy a dar los informes más o menos, o sea, no voy a dar notas, pero sí voy a decir, ¿no es cierto?, los porcentajes de logro, los promedios de ambos cursos. Por ejemplo, en el curso en el primero A, la dieron 32 de 41, ¿ya? El porcentaje de logro, o sea, los que lograron del 4 para arriba, está en un 57,7%, ¿ya? Tenemos que mejorar ese porcentaje, hay que subirlo. Y eso significa varias cosas. Por ejemplo, asistir a las clases. Por ejemplo, tomar apunte de las clases. Por ejemplo, revisar las clases. Por ejemplo, estudiar. Por ejemplo, hacer las guías y enviarlas. Todo eso implica trabajo para poder mejorar ese porcentaje, ¿ya? Porque los otros cursos han ido subiendo, primero B y primero C han ido subiendo. Así que yo espero que niños del primero A lo hagan también. Creo que demás pueden hacerlo, ¿ya? De todas maneras. Y solo dedicarse un poquitito más, ¿ya? Bueno, el promedio de notas estuvo en un 4,1, también hay que mejorarlo, o sea, si sube el porcentaje de logro, también va a subir el promedio de notas. 7, no hubo ninguno. También, yo espero que para la próxima ya hayan varios 7. Y sobre 6 hubo 1, y los rojos hubo 14. Entonces, esos números todos hay que variarlos, ¿ya? ¿No es cierto? El promedio hay que subirlo, la cantidad de rojo hay que bajarlo, ojalá desapareciera, porque de todas maneras lo pueden hacer. O sea, ustedes pueden de todas maneras proponerse un poquitito más y dedicarle un poquito más de tiempo a biología, ¿ya? Nada del otro mundo, ¿ya? Pero insisto en que se puede y yo creo que de todas maneras ustedes lo van a lograr. Así que nos quedan 2 pruebas todavía, ¿ya? Recuerden que la segunda prueba va a ser la semana del 8 de octubre, 9 por ahí, esos martes o miércoles de esa semana, una cosa así, ¿ya? Así que de todas maneras tienen tiempo para ir repasando, estudiando y para que les vaya muy bien, ¿ya? Después, en el caso del primero B, la dieron 39 de 44. El porcentaje de logro aquí, o sea, la cantidad de alumnos que tuvieron sobre el 4 fueron el 63,3%, 7%. Yo también espero que eso mejore. De todas maneras ha ido mejorando, pero espero que mejore más aún todavía. Insisto, pueden hacerlo. Y creo que en otras pruebas les ha ido mejor que eso, ¿eh? Así que yo creo que aquí estuvieron como relajados la gente del primero B. El promedio de notas del curso fue de 4,5. 7 hubo 2 y sobre 6, 5 personas. Y aquí superó, ¿no es cierto? Superó bastante la cantidad de rojos, son hartas, hay 16. Entonces, el 50% son 22, o sea, falta poquito para, no es tan distinta a la mitad. Entonces, también es importante que se vayan preocupando un poquito más, dedicándole un poquito más de tiempo, ¿ya?
Y lo otro importante es que también en clase, cuando no se haya entendido algo, preguntar. Ya, por último por el chat, pero preguntar y no quedarse con la duda. No sé, ¿me da otro ejemplo, por favor? Esto no lo entendí, ¿me lo podría explicar? ¿Ya? Y también está la instancia, como yo les estoy subiendo las clases a Classroom, recuerden que también pueden preguntar a través de ese chat que hay en Classroom, ¿ya? Entonces, las posibilidades de preguntar están. Yo espero que las tomen y que mejoremos todos esos porcentajes. Ahora, eh, nosotros hoy día vamos a hacer retroalimentación. Entonces, como yo vi esto, veo aquellas preguntas que están respondidas, que tienen menos porcentaje de respuestas correctas. Y esas son las que yo tomo y veo, ¿no es cierto?, los aprendizajes. Y esos aprendizajes son los que vamos, como quien dice, a reforzar, a retomar. Ahora, nosotros no hemos visto tanto tampoco, ¿ya? Porque esta prueba fue más seguida, la próxima también va a ser luego, por lo tanto tampoco van a ser tantas clases. Y hemos estado ahí viendo cosas de una manera que eh, no ver tanto en una pura clase, sino que se ha ido dosificando, ¿ya? Precisamente pensando en que entiendan y en que puedan, ¿no es cierto?, hacer las preguntas correspondientes, porque si yo hablara mucho, mucho más de lo que hablo ya, ¿no es cierto?, sería complicadito. Entonces, están los tiempos como para ir preguntando, ¿ya? Tío Andrés, por favor, no ponga esos monitos que se ríen, ¿ya? Bueno, así que, como les digo, esta retroalimentación considera aquellos temas que están, eh, que, que probablemente comprendieron menos, por lo tanto, están respondidas más erróneamente, ¿ya? Bueno, así que comparto con ustedes el PPT para que podamos trabajar. Estamos en lo mismo, ¿no es cierto? Oh, perdón, que aquí no abrí el PPT. ¿En qué estaba pensando? No abrí el PPT antes porque mi computador le está costando eh, conectarse con Zoom. Entonces, estuve preocupada solo de eso y no abrí el PPT. ¿Qué iba a usar? Estaba ahí cazando moscas. Ya. Entonces, aquí está el PPT, lo comparto inmediatamente con ustedes. Inmediatamente. Bueno, y hay una pregunta que les iba a hacer. A ver, que me cuenten. Ya, a ver, ahora sí que puedo compartirlo. Ahí está. Ahí. Ya, ahí está compartido. Quería preguntar acerca de la prueba. ¿Costó mucho la prueba? ¿Se entendieron las preguntas? ¿Estaban muy difíciles? A ver, escucho. Para mí es importante saber, ¿no es cierto?, si las preguntas que se hicieron, por ejemplo, se entendieron. A ver, vamos a... Ya, a ver, espero que me cuenten un poquito, aunque sean unos 4 o 5, aunque sean, pero que me respondan algo. Aunque sea por el chat, por favor. Muy complicadas las preguntas, demasiado difícil la materia, o aprendizaje en realidad. No, calladito. A ver, don Mateo López. Mateo, ¿qué le parecieron las preguntas de la prueba? ¿Las entendió? ¿Entendió lo que se estaba preguntando? Respondamos aunque sea por el chat, por favor. Ya pues, niñitos. Para mí es importante saber eso. No, yo no puedo ser adivina, pues. Igual está un poco difícil. Por ejemplo, Agustín, ¿qué cosita está tan difícil? A ver, ¿qué le pareció a usted difícil?
las preguntas, los temas. ¿No? Ya, bueno. A ver, ¿qué me está diciendo acá? Ah, las preguntas. La Sofía Millacoy. Ya, las preguntas estaban difíciles. Me confundí más en las preguntas, dice Agustín. Ya. Bueno, intentaré, se entendían, aunque igual a mí me costó. Ya, a lo mejor, bueno, para la próxima guía de repaso, voy a intentar también poner, aunque sean unas 4 preguntas de selección múltiple, ya, como para que también las trabajemos, porque generalmente trabajamos con preguntas que son en la guía o al final de la clase, ¿no es cierto? Con preguntas abiertas, completación de oraciones y el verdadero y falso, que yo lo uso harto para ese tipo de guía. Entonces, en algún minuto, cuando repasemos para la prueba, también voy a tratar de poner algunas de selección múltiple para que, ¿no es cierto?, nos sirva también de ejercicio como para poder enfrentar la prueba también. ¿Ya? Listo. Vamos a ver entonces, bueno, ¿cuáles fueron los temas que se consideraron en la evaluación, en la última evaluación? ¿Cuáles fueron estos temas? A ver. ¿Cuáles fueron ellos? A ver, aquí me están diciendo. Fotosíntesis y respiración celular. Correcto, ¿no es cierto? Ya. Veamos entonces el objetivo. Yo tomé el mismo objetivo de la clase pasada cuando hicimos este repaso, ¿ya? Que dice, aclarar dudas sobre la respiración celular, fotosíntesis y la relación que existe entre ambos procesos. Ahora, la parte más débil en general fue lo que se refiere a la respiración celular, ¿ya? De todas maneras, ¿ya? Así que, bueno, el objetivo, como le digo, es el mismo. Y aquí yo coloqué los temas que en el fondo había que saber que se iban a considerar en la prueba. Entonces ahora me gustaría que me dijeran alguna cosa, algunas ideas importantes sobre la fotosíntesis, alguna idea general. ¿Qué aprendimos de la fotosíntesis? ¿Qué hemos aprendido de ella? ¿Qué hemos aprendido? ¿Ninguna cosa? No, sí hemos aprendido algunas cositas de la fotosíntesis. Ya, las plantas realizan fotosíntesis, exacto. Ya, correcto. Entonces yo voy a poner aquí en esta etiqueta que hice lo que me dijo la compañera. Entonces, las plantas realizan la fotosíntesis. Ya, ¿qué más? Hoy esta va a ser la clase de silencio. Nadie me habla. ¿Qué otra cosa de la fotosíntesis? ¿Por qué es tan importante? ¿Qué es lo que se pretende con el proceso? Ya. Sofía, ¿qué es lo que se busca cuando se produce o se genera este proceso? A ver. Sí, es correcto. Se absorbe agua y CO2 para hacerlo. ¿Ya? ¿Y qué es lo que se busca obtener? ¿Ya? Se produce oxígeno y, aparte de oxígeno, Glucosa. glucosa, que es materia orgánica. Y que en el fondo, esa glucosa, ¿no es cierto?, ¿ya?, va a ser para la propia planta. Por lo tanto, en este caso, recuerden que los seres vivos que realizan fotosíntesis la llevan a cabo para producir su alimento. Ese es como el objetivo principal. Que aquellos seres vivos que hacen la fotosíntesis puedan producir su alimento. ¿Ya? Entonces, vamos a decir acá, se realiza para que la planta pueda producir su alimento. Esa es la idea general e importante. Su alimento. Y ese alimento, ¿no es cierto?, es materia orgánica, específicamente, ¿no es cierto?, la glucosa. La respiración celular. ¿Para qué se hace respiración celular? ¿Para qué se lleva a cabo la respiración celular?
Para producir energía. Para producir energía. Entonces, se realiza, ese es el objetivo, para producir energía. ¿Quién me habló ahí, por favor? Porque aquí no me aparece. ¿Quién fue que me habló para producir energía? Matías Castillo. Matías. Un poquito más fuerte, que no lo escucho. Matías Matías. ¿Y el apellido? Castillo. Ya. Listo. Veamos ahora. Relación entre fotosíntesis y respiración celular. ¿Cómo se conectan estos dos procesos? Cuando yo hablo de relación entre algo, acuérdense, es una conexión. Estos dos procesos dentro de lo que es el ambiente, dentro de lo que es la naturaleza, dentro de lo que son los ecosistemas, están conectados, están estrechamente relacionados. ¿Cuál es esa conexión que existe? Se produce dentro de la célula. Un poquito más, está muy despacito, ¿podría hablar más fuerte? Se produce dentro de la célula. Ya, pero eso es correcto. Tanto la fotosíntesis como la respiración celular ocurre dentro de la célula. Pero esa no es la conexión que existe entre ambos. Hay algo que relaciona a los dos procesos. A ver, aquí me están diciendo por el chat. Ambos son procesos fundamentales para la existencia de los ecosistemas. Sí, correcto. Sí, Sofía, correcto. Ambos son procesos fundamentales. Pero, ¿cómo están conectados? La relación que tienen entre ambos. A ver, acá. Están relacionados por los gases, dice que se utilizan y se desechan. Los productos de la fotosíntesis son reactantes de la reacción celular y viceversa. Súper bien, Samantha. Muy bien, ¿cierto? Los reactantes, ¿no es cierto? Recordemos que, perdón, los productos de la fotosíntesis, ¿cuáles eran los productos de la fotosíntesis? Cuando hablo de productos se refiere a lo que se obtiene al final del proceso. ¿Cuáles eran los productos de la fotosíntesis? ¿El oxígeno? El oxígeno. ¿Y qué más? En la etiqueta del lado izquierdo está más o menos. Ya, aparte del oxígeno, Agua. aquí dice, la planta no produce agua cuando hace fotosíntesis. Estamos hablando de producto. Cuando la planta hace fotosíntesis, nosotros decíamos que producía oxígeno y también alimento. Y este alimento era específicamente la glucosa, que es una materia orgánica. Ahora, eso más el oxígeno. Eso es el producto de la fotosíntesis y eso se ocupa en la respiración celular. Entonces, si yo creo esta ecuación de la reacción global de la fotosíntesis ya, y de la respiración celular, nos encontramos con que los productos de la fotosíntesis actúan como reactantes de la respiración celular y viceversa. Entonces, los productos de un proceso son los reactantes del otro. ¿Ya? Por ejemplo, los productos de la respiración celular. ¿Qué se obtiene de la respiración celular? Dióxido de carbono. Ya, energía, ¿no es cierto? Este ATP, ¿no es cierto? Más CO2, más, ¿qué más se producía? Ya, les voy a soplar. Agua. Y esto es lo que se genera en la respiración celular. Todo esto. Pero esto, ¿dónde se va a ocupar? ¿Dónde se ocupa? Se ocupa en la fotosíntesis.
La fotosíntesis para producir glucosa y oxígeno necesita esto más energía luminosa. ¿Ya? Entonces, los productos de un proceso equivalen a los reactantes del otro. Y eso es tanto en la fotosíntesis como en la respiración celular. Y eso es una relación que existe entre ambos procesos. Ya. Preguntas. Aquí es súper importante. Las dudas que surjan. Aquí es cuando uno se da cuenta, a ver, esto no lo entendí. Y me lo preguntaron de tal manera y yo no lo entendí, no me quedó claro o me costó. A ver. No. No hay ninguna duda. Bueno, creo que no haya ninguna duda. A ver. Bueno. Yo aquí voy a poner ahora una imagen. Y esta imagen la coloqué donde dice, todos necesitan energía. ¿Todos quiénes? Esta imagen la puse para representar a quién. Los seres vivos. A todos los seres vivos necesitan energía. Y existen estos dos procesos. Primero, la fotosíntesis, que estoy escribiendo muy abajo, por eso que no se marca. Voy a escribir un poquito más arriba. La fotosíntesis. Y la respiración celular son los que nos van a proporcionar de una u otra forma, ¿no es cierto?, la energía requerida en los ecosistemas, ¿ya? Para los seres vivos. Bueno, Antonio, acuérdate que subo, Antonio, la clase a Classroom, así que para que la revises ahí la terminas de revisar. Entonces, todos los seres vivos, ¿no es cierto?, para obtener energía dependen de estos procesos. Directa, bueno, indirectamente de la fotosíntesis porque solo un grupo de seres vivos son los que realizan fotosíntesis, pero la respiración celular la realizan en el fondo casi todos, ¿ya? Listo. Veamos acá. Bueno, y sobre la respiración celular, aquí ya algunas ideas. Recuerden que esta es la parte que estaba como más, en general, más débil, porque, bueno, no es simple, el proceso de la respiración celular no es un proceso simple. La fotosíntesis tampoco son procesos complejos. Y deben pensar en lo siguiente. Todos estos procesos que ocurren en los seres vivos involucran reacciones químicas. Todos estos procesos involucran reacciones químicas. Y muchas. ¿Ya? Entonces, aquí yo hablé antes de producto y reactante. Y esa terminología, ¿dónde se usa? Esa terminología, cuando yo hablo de productos, reactantes y productos, estoy hablando de, ¿no es cierto?, reacciones químicas, y eso lo estudia en general la química. Pero dentro de lo que son los seres vivos, ¿no es cierto?, todos estos diversos procesos que se producen en los seres vivos para mantener la vida, para la existencia de los seres vivos, es en base a reacciones químicas. En los seres vivos, simples o complejos, ocurren miles de reacciones químicas. Miles. Ya. La mayoría de ellas ocurren al interior de las células. En distintas partes de la célula. Ya, así que no olvidar eso. Eso es más general todavía. Bueno, en el caso de la respiración celular sabemos que es un proceso bioquímico. Ya, bioquímico decíamos que era porque ocurría, ¿no es cierto?, ocurrían reacciones químicas y porque ocurría al interior de la célula, ¿no es cierto?, que es una unidad viviente. Y, ¿no es cierto?, en este proceso se va a liberar energía a partir de estos enlaces químicos que constituyen a moléculas orgánicas que están presentes en los alimentos. Específicamente en el caso de la glucosa. La glucosa nosotros la obtenemos a partir de los alimentos. Por ejemplo, pensemos en los animales, nosotros no hacemos fotosíntesis, lo que hemos dicho, somos heterótrofos, por lo tanto, nos comemos a otros y a partir de esos alimentos nosotros obtenemos materia orgánica que contiene aquellas moléculas que nos van a proporcionar la energía cuando nosotros los transformemos. Ya, tienen que ser transformados.
no es que lleguen y nos entreguen así. Bueno, y esa energía, ¿no es cierto?, es requerida por cada ser vivo para cumplir los procesos propios de la vida. ¿Ya? Son muchos los procesos ocurridos en las células y en los seres vivos que necesitan energía. Por lo tanto, eso tiene una implicancia, que la respiración celular está ocurriendo siempre en los seres vivos. No se detiene. La única forma que hemos dicho que se detenga la respiración celular, ¿cuándo es? Cuando morimos. Cuando nos morimos, la única forma. Y recuerden que la mayor parte de las células que constituyen los seres vivos realizan la respiración celular. Son unas pocas bacterias, que decía yo la otra vez, que realizan otros procesos para la obtención de energía, por ejemplo, en el fondo de las profundidades de los océanos. ¿Ya? Bueno, como dice ahí, y recalco, ocurre en todas las células. Haríamos fotosíntesis, seríamos verdes, tendríamos clorofila. Ya, si hiciéramos fotosíntesis, dice la compañera. Sería más fácil, pues tampoco tendríamos que trabajar, ¿se dan cuenta? Ya. Bueno, las partes de las células que se ven involucradas, ¿no es cierto?, en la respiración celular eran dos. El citoplasma de las células y específicamente estos organelos que eran las mitocondrias. Ya, ¿listo? Preguntas. Antes de que sigamos avanzando, preguntas. ¿Dudas? Ya. ¿Qué estoy mostrando aquí? ¿Qué estoy mostrando en la imagen? Sí, sería, no habría que ir al supermercado. Qué entretenido sería, ¿ven? Ya. ¿Qué muestro aquí en estos monitos, en estos dibujitos? ¿Por qué los coloqué aquí? ¿Por qué los coloqué? Ya, pero háblenme, por niño, que yo pierdo tiempo mirando el chat. Ya, organelos. Ya. Primero, ¿qué es lo que es todo este mono? Todo, completo. Una célula. Perdón, una célula, correcto. Y esta célula, recuerden que tiene estructuras que la constituyen. Ahora, acá al lado, ¿qué muestro? La mitocondria. Mitocondria. Ahora, observemos que esta mitocondria están al interior de la célula. Ahora, ¿por qué puse citoplasma y mitocondria? ¿Qué me interpreta? ¿Por qué coloqué citoplasma y mitocondria acá? Porque la respiración celular ocurre una parte de la respiración celular acá en el citoplasma y otra parte ocurre al interior de las mitocondrias. Pero toda la respiración celular finalmente, ¿dónde ocurre? Dentro de la célula, dice uno. ¿Ya? Pero recuerden, una parte en el citoplasma y la otra parte en la mitocondria. Ya. ¿Cómo se llamaba la parte de la respiración celular que ocurría en el citoplasma? Glucólisis. La glucólisis. ¿Ya? Y todo el resto de la respiración celular ocurre al interior de las mitocondrias. Ese resto de la respiración celular incluye ¿qué? ¿Cómo se llamaba este proceso? Que es parte de la Ciclo de respiración. Krebs. Ciclo de Krebs. Y una vez que termina el ciclo de Krebs, ¿no es cierto? Krebs con S. Se produce, ¿no es cierto?, el transporte de electrones donde se utiliza, ¿no es cierto?, el oxígeno para terminar de producir la energía, que se empezó a producir acá. Pero acá finalmente se obtiene el resto de la energía, o sea, la energía y en forma de ATP, a partir de esto. Entonces, la respiración celular consta de esta parte, que es la glucólisis, y esta otra, ¿no es cierto?, y que se produce al interior de las mitocondrias. ¿Ya? Ese es el sentido de que yo haya puesto estos monitos acá. ¿Ya? Recuerden que en biología nosotros nos ayudamos con imágenes, porque no podemos verlo. Por lo tanto, ¿no es cierto?, el hombre ha creado una serie de modelos que nos indican cómo sería. Entonces, nos ayudamos con estos dibujos, con estas imágenes de
la célula y sus organelos. Bueno, y aquí entonces yo hablo de las mitocondrias, que habíamos dicho que eran organelos. Cuando hablamos de organelos se refiere a estos cuerpos que hay dentro de la célula, como lo veíamos acá. ¿No es cierto? Estos, están muy sensibles. Todos estos cuerpos son los organelos. Hay distintos organelos, ¿ya? Y las mitocondrias son uno de ellos. Ahora, comparaban a estas mitocondrias con una fábrica. ¿Fábrica de qué? ¿Fábrica de qué? ¿De energía? De energía, ¿no es cierto? Entonces, por eso yo, bueno, esto mismo lo tomé de otra clase, de otra diapo, ¿no es cierto? Y modifiqué mostrando que la mitocondria, ¿no es cierto?, constituye una fábrica, y precisamente una fábrica de energía. ¿Ya? Ahora, recordemos, voy a retroceder. Si bien en la glucólisis también se produce energía, se produce muy poquitita energía. Donde se produce mayor cantidad de energía acá en el ciclo de Krebs y se termina de formar, ¿no es cierto?, con este transporte de electrones. Entonces, acá es donde se produce la gran cantidad de energía, ¿no es cierto?, que se genera en la respiración celular. ¿Ya? Bueno, entonces por eso se habla de que estas mitocondrias son verdaderas fábricas de energía. ¿Ya? Ahora, estos organelos nosotros dijimos que estaban formados por una doble membrana, ¿no es cierto? Esa membrana se replegaba, ¿ya? Y el interior ocurría el ciclo de Krebs acá, y la otra parte, el transporte de electrones, ocurre acá en esto que llamábamos las crestas mitocondriales. Ya. Preguntas, dudas. Bueno, y aquí está como resumido, ¿no es cierto?, las ideas generales acerca de la respiración celular, ¿ya? Y las partes en que se divide, ¿no es cierto? Bueno, cosas que ya habíamos mencionado, ¿no es cierto? Glucólisis ocurre en el citoplasma celular. Para que se produzca la glucólisis se necesita glucosa. Ahora, ¿a qué se refería la glucólisis? Es la transformación, ¿no es cierto?, de moléculas de glucosa, que estas tienen 6 átomos de carbono, para convertirse, por cada molécula de glucosa, se obtiene en la glucólisis, porque se transforman esas moléculas, se obtienen 2 moléculas más pequeñas, que se llaman de piruvato, y cada una de ellas tiene solo la mitad de átomos de carbono. ¿Ya? Entonces, yo comienzo la glucólisis con una molécula de 6 átomos de carbono y termino la glucólisis con 2 moléculas más pequeñas de 3 átomos de carbono cada una. Y ese es el piruvato o ácido pirúvico, porque si uno lo encuentra en otra fuente de información, puede que aparezca como ácido pirúvico. ¿Ya? Ahora, este proceso, insisto, proporciona algo de ATP, pero poquito, muy poquito. Luego, ¿qué va a pasar con estas moléculas de piruvato? ¿No es cierto? Se van a utilizar en el resto de la respiración celular. ¿Dónde ocurría la glucólisis? En el citoplasma de la célula. Ahora, entonces, eso significa que este piruvato obtenido de la molécula de glucosa tiene que irse a las mitocondrias, ingresar, y ahí se va a producir el resto de la respiración celular. Es decir, ciclo de Krebs, ¿ya?, donde van a haber una serie de reacciones químicas, transformaciones, ¿ya?, y se va a producir moléculas que contienen energía. Pero luego una vez que termina el ciclo de Krebs, se va a producir esto del transporte de electrones, y donde se van a terminar de formar estas moléculas de ATP y toda la energía final. ¿Ya? Y recordemos que aquí se ocupa para esto oxígeno. No olvidar, la respiración celular, aunque sea al final de ella, del proceso, requiere ocupar oxígeno. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Entonces, bueno, yo aquí dejé una página abierta le digo yo. Bueno,
recordemos que la glucólisis, la glucosa, se transforma, esta glucosa que tiene 6 átomos de carbono, se transforma en 2 moléculas de piruvato. Ahora, cada molécula de piruvato está formada por 3 átomos de carbono. Ya. Y este piruvato, todo esto, va a tener que ingresar, ¿no es cierto?, a la, vamos a hacer así, oh, me quedo medio tiritón el monito este, ya, a la mitocondria. Todo este piruvato que se va a formar, que no van a ser solo 2 moléculas, porque cuando las células están haciendo respiración celular, constantemente tiene que estar ingresando glucosa. Para que las células puedan hacer respiración celular, por ejemplo, necesitan glucosa. Entonces, este piruvato va a ingresar luego al interior de la mitocondria y ahí se va a producir el ciclo de Krebs. ¿No es cierto? Y el transporte, ¿no es cierto?, de electrones con colaboración del oxígeno. ¿Ya? Bueno. Y aquí, bueno, puse ciclo de Krebs. En el ciclo de Krebs, ¿no es cierto?, van a haber muchas reacciones, una serie de reacciones en que se transforma, ¿no es cierto?, el piruvato y se va a producir, ¿no es cierto?, se produce moléculas que guardan energía. Luego que termina el ciclo de Krebs, estas moléculas finalmente se van a convertir en este ATP tan deseado. Ahí está incluido, ¿no es cierto?, el transporte de electrones. Ya. Y en combinación, ¿no es cierto?, con el oxígeno. Se requiere oxígeno para que eso se produzca y se obtenga finalmente, ¿no es cierto?, este ATP. ¿Ya? Y al final del proceso, entonces, de la respiración celular, nosotros vamos a obtener, ¿no es cierto?, esta gran cantidad de energía. Pero además de eso, ¿qué otro producto? Esto es lo que se necesita. ¿Cuál va a ser el producto? Además del ATP, como dijimos, en estas transformaciones aquí se va a producir dióxido de carbono y también se va a producir agua. ¿Ya? Entonces, este dióxido de carbono fundamentalmente, ¿no es cierto?, se produce al interior de la mitocondria, ¿ya?, así como también la mayor parte del ATP. Y aquí yo coloqué una ecuación que resumiría, ¿no es cierto?, la respiración celular, ¿ya?, la ecuación global. ¿Por qué digo global? Porque para llegar a esto, ¿no es cierto?, hay muchas otras reacciones, vamos a decir entre comillas, más simples que ocurren para llegar a estos finales. Son muchas las reacciones que en realidad ocurren y que se producen una tras otra, lo que se llama una cascada así de reacciones. ¿Ya? Ahora, aquí hay una ecuación que representa a una gran reacción química. Ahora, ¿cómo se llama en química, en una ecuación química, ¿no es cierto?, a estas sustancias que están al lado izquierdo de la flecha? Porque esta flecha muestra, espérenme un segundito, esta flecha muestra que estas sustancias que están acá se van a transformar en esto. ¿Ya? Entonces, aquí yo tengo una serie de átomos finalmente, si lo pensamos, que se van a reordenar para dar origen a esto.
Ya, pero entre medio se rompen enlaces, ¿no es cierto? No es así tan sencillo como pareciera. Son complejos. Ya, ¿qué nombre reciben estas sustancias que están al lado izquierdo de la flecha, que me representan, ¿no es cierto? ¿Perdón? Reactantes. Los reactantes, ¿no es cierto? Y tengamos claro que estos reactantes, ¿no es cierto?, se combinan entre ellos y dan origen a nuevas sustancias, y en este caso a sustancias y energía. ¿No es cierto? La energía que se obtiene de acá, ¿dónde está contenida? Aquí. En estos enlaces que existen entre los átomos de los que constituyen a la molécula de glucosa. ¿Ya? Listo. Y estas otras sustancias que aparecen, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Todas estas nuevas sustancias que aparecieron a partir de estas, ¿qué nombre reciben en una reacción química? Estas que están al lado derecho de la flecha. Productos. Los productos, ¿no es cierto? Productos. Ya. Entonces, pongámosle el nombre acá. Los reactantes, ¿quién era esto? ¿Qué sustancia es esta? C6H12O6. Glucosa. La glucosa. O2. Oxígeno. El oxígeno. Eso se necesita para que ocurra la respiración celular. ¿Qué se obtiene? Agua, Agua y dióxido de carbono, recorta, dióxido de carbono, ¿no es cierto? Y la energía, que no queda libre, porque se pierde, queda contenida en estas moléculas que son de ATP. Ya. ¿Qué va a pasar con esto? En las células. ¿Qué pasa con el agua y el CO2 en las células? Se usan como reactante en la fotosíntesis. Pero para que se usen como reactante en la fotosíntesis, si aquí yo tengo agua más CO2 que apareció como producto de la respiración celular, ¿qué tiene que pasar? Tiene que salir. Tiene que salir. Y nosotros lo eliminamos. Si hablamos de nosotros, este CO2 tiene que llegar al ambiente finalmente para que las plantas, piénsenlo ustedes, para que las plantas lo puedan usar. Este dióxido de carbono tiene que llegar fuera del individuo. Tiene que salir. Y en el caso nuestro, ¿a dónde se envía este CO2? Todas las células van a enviar el CO2 de alguna manera a la sangre. ¿Y de la sangre a dónde más lo van a enviar? Para que pueda salir al ambiente. ¿La sangre hacia dónde lo lleva? Hacia el sistema respiratorio. ¿Y el sistema respiratorio qué hace? Lo saca al exterior. Y en el exterior, queda en el ambiente, ¿qué hacen las plantas? Toman el dióxido de carbono, etcétera, y con eso hacen la fotosíntesis. Y así nos llevamos. Ahora, en el ambiente, acuérdense que va a haber también oxígeno que produjo las plantas, porque la planta va a estar haciendo fotosíntesis paralelamente. ¿Ya? No son procesos que primero ocurre uno y después ocurre el otro. No están ocurriendo. Siempre están ocurriendo. Las plantas tampoco se detienen en hacer fotosíntesis y tampoco sus células dejan de hacer respiración celular. ¿Ya? Entonces, entendamos estos procesos que son fundamentales, ¿no es cierto? Y por eso decíamos que se relacionan. Ya. Preguntas, dudas. Bueno, yo aquí había la misma de la clase pasada, le agregué creo una más, que no la alcanzamos a ver. ¿Alguno respondió esto? ¿Alguno lo respondió ¿Es la de la en la guía? clase pasada? Estaba en la clase pasada porque nosotros en la clase pasada alcanzamos a ver solo el verdadero y falso. Yo siempre pongo muchas cosas en los PPT, en la clase, y me falta tiempo, ¿ya? Entonces, de hecho les dije,
Hágalo, revíselo, ahí está. Bueno, para que, a ver, déjenme mirar la hora, nos queda, no, estamos pasando un minuto. Ya. ¿La glucólisis es parte de qué proceso? ¿Cómo se llama el proceso de la que es parte de la glucólisis? A ver, pero no me escriban. ¿La glucólisis es parte de qué proceso? De la respiración De celular. la respiración celular. Producto de la glucólisis, y aquí terminamos. ¿Cuáles son los productos de la glucólisis? ¿Qué se obtiene de la Glucosa. glucólisis? Ah, No, no, carbono. Dos no, moléculas de carbono. 2 moléculas de piruvato, Piruvato. que son moléculas más pequeñitas que la glucosa, acuérdense. Tiene la mitad de los átomos de carbono que la glucosa. Ya pequeños, ¿listo? Hemos terminado. Agradezco a todos los que asistieron y agradezco también a todos los que han participado, que han colaborado con la clase, porque eso la hace más dinámica. Se van aclarando dudas, las mismas dudas que pueden tener otros que no se atrevieron a preguntar o a participar. Ya niños, que estén súper bien. Nos vemos en la próxima clase. Y recuerden que el día martes se abre la prueba para los pendientes. ¿Listo? Que estén súper